En principio, el tema que me ha propuesto Pau, si no he entendido mal, es el camino que cada uno ha emprendido hasta llegar a entrar en la comunidad de Enso Movers, ¿verdad? Un poquito hablar sobre ese tema. Sí, porque... Pues es un debate interesante, sí. Al menos como punto de partida. Estas charlas siempre están abiertas hacia donde evolucione, pero creo que la gente a veces puede ver mucho progreso en las redes sociales, mucha gente trabajando con anillas, muestras de flexibilidad y demás. Y no solo por nuestra parte, sino también por la parte vuestra, los clientes. Y nosotros lo ponemos para incentivar, pero aún así puede ser que muchas personas se sientan desmotivadas a decir, buah, es que eso seguro que ya estaban fuertes o ya tenían su historia, ya... Entonces, un poquito comentar la experiencia de cada uno en el camino que ha llevado para que al final la gente vea un poquito que esto no tiene misterio, esto es ponerse tiempo, calma y un buen programa, todo hay que decirlo. También, totalmente. Efectivamente. Bien, me parece un buen tema, que vayamos exponiendo... Sí, y podemos ir hablando un poquito de los... Puede ser interesante ver los puntos comunes, porque estoy bastante seguro de que la mayoría compartiremos ciertos puntos comunes en esa búsqueda de algo más, ¿no? ¿Verdad? Bueno, yo me sé aquí 3 que tienen unos puntos comunes. Sí. Muy de manual, ¿verdad? Un poquito. Sí. Muy de que casi venimos del mismo sitio. Sí. Vale, no. Pues yo creo que, venga, que haga los honores Miguel, que es un poquito el más nuevo aquí en esta charla. Sí, es como el nuevo y el único del Cantábrico, ¿no? Qué cabrones. La novatada. Hacemos un círculo y lo ponemos en medio. Y ya por lo que surja. No te falta hacerme el pastillito y poneros así, ¿sabes? A ver, cuéntanos un poco, Miguel. Pues bueno, no sé, yo en principio, siempre he sido un tío activo, ¿sabes? Yo desde que empecé ya en el instituto y tal, pues jugaba al básquet, jugaba creo casi a casi todo, regular, no he sido nunca demasiado bueno a nada, pero bueno, sí, siempre que... Luego, ya cuando empecé con la uni, con todo ese rollo, tuve una época que casi no hice nada, realmente, y me volví bastante sedentario. De hecho, tuve vamos a decir, una época de estas de que me tragué todas las series de internet, ¿sabes cómo te digo? El Netflix y todo el rollo, sí, eso, patatas fritas y movidas. Y ya cuando me fui de casa, ya tarde, de casa, pues me di cuenta que se me daba la cocina bien. Pero claro, no precisamente lo más saludable, no sé si me entendéis lo que quiero decir. Sí. Y me cogí bastante lorza. Y entonces, cuando ya me iba a casar, pues me di cuenta que estaba gordo. Que pesaba 94 kilos y que quería entrar guapo en un traje italiano. O sea, lo mío de entrar en el fitness fue por vanidad pura y dura, ¿sabes? O sea, lo de quiero estar guapo. Perfectamente válido, tengo que decir. Sí, totalmente. Completamente. Fue así, no, es la verdad. Entonces, ponerme aquí, no, es que no, fue por eso. Diga que no ha querido el six-pack. No la salud. Y desde entonces, pues estoy de puta madre, ¿sabes? Como te digo, ya no entreno por ser más bonito, ahora entreno por estar mejor, por llegar a sitios mejor, por tocarme la punta de los pies con los dedos de las manos o incluso más abajo, que ahora estoy ahí tope contento con eso, sobre todo porque no lo he hecho en mi puta vida. Tengo 40 tacos y de repente me doblo más que una serpiente, ¿sabes? Entonces está de puta madre. Y yo creo que por el camino pues he cometido todos los errores estos que se cometen del fitness, ¿sabes? Yo iba con las cosas escritas en piedra, come 5 veces al día, cada 3 horas, porque si no te vas a catabolizar y entras en un bucle ¿sabes? Pierdes todas tus ganancias y no te tomas el batido de proteínas 5 minutos después y toda esa mierda, ¿sabes? Bueno. Y luego ya pues empecé a investigar por mi cuenta, ¿sabes? Sin creerme las cosas que me decían directamente. Digo, no, esto no lo veo. Y me puse a investigar y descubrí los ayunos y luego descubrí el paleo y bueno, y descubrí otras cosas. En el paleo dije, bueno, vale, esto está guay, pero aquí tampoco hay cosas que me chirrían un poco. Y entonces pues poco a poco he ido aprendiendo cosas y ya llevo 6 años en este rollo y la verdad es que estoy bastante contento, la verdad. Más que nada porque ya no peso 94 kilos, ahora ya peso 78, y he pesado menos. Y estoy bien, la verdad es que estoy muy guay. No sé si os ha ayudado un poquito, más o menos. Hombre, muy guay, podemos definirlo como... Estaba haciendo pesos muertos con 140 kilos el otro día, ¿eh? Poca cosa. O sea que Casi nada, guay, sí. Me he levantado más, ¿eh? Cuando estaba a tope.
Pero sí. Llevaba Ajá. 8 meses sin tocar hierros, ¿eh? Desde que estoy con vosotros, más o menos. 2 meses antes se me acabó la suscripción de gimnasio y dije, bueno, vamos a hacer un poco de calistenia y tal. Que me enseñen estos chavales. Y 8 meses sin tocar y bien, muy bien. Es muy curioso, creo que es el individuo más alejado de todo el grupo que estamos aquí. Sí, en cuanto a inicio quizá, pero al final yo veo pautas muy comunes. Fíjate que todos pasamos por... no quiero usar palabras que no suenen bien, pero por la misma mierda, ¿no? Que son las pautas que te da el sistema. El sistema te dice 5 comidas y el sistema te dice el fitness se tiene que hacer así y asá y tal y cual y cual. La diferencia entre quien se pueda quedar en esas partes y quien no está en algo, ¿no? Que está en el individuo o en el ambiente del individuo, Ya, ¿no? pero sabes que Exacto. yo conseguí resultados de puta madre con esa mierda. Claro, Sí, yo por también supuesto. quería hacer Vas de cero un y esto. claro, te pones O sea, a hacer cosas y como no hacías nada y haces cosas, y claro, sí, hacías 5 comidas, pero las hacía bien, que comía, Sí, vamos, claro. ¿sabes? Y entonces, claro, al final pasas a comer comida real, que yo creo que si vas a hablar de nutrición, tienes que empezar por ahí y luego ya, invéntate lo que quieras, hazte paleo, hazte vegano, haz keto, haz lo que quieras, pero que sea comida de verdad. Claro, empecé con la comida de verdad y empecé con 5 comidas a entrenar y de repente, claro, pues los resultados llegaron y entonces te lo crees. Claro. Te lo crees. claro, en el Entonces estás momento ahí te empiezas a metido mover. hasta que ya se empiezan a ralentizar un poquito las movidas y te das cuenta que utilizando otras cosas puedes obtener o acelerar un poquito los resultados. Ay, perdona, sí. Sí, Es como cuando te dicen, no, pero es que la gente que tiene una dieta vegetariana o vegana tiene buena salud. O tiene un cambio positivo en la salud, que lo comentaban en el documental este de FAT que pasó Pablo, que lo estoy viendo y por cierto me está gustando bastante. Decían... Son documentales sobre nutrición, ojo. Sí, bueno, yo estoy muy desencantado en general con los documentales porque en una hora da para lo que da. Pero comentaban que, claro, vienes de comer patatas fritas, chetos y no hacer nada de ejercicio a comerte pues tu lechuga, tus verduritas, aprendes a cocinar un poquito más y obviamente vas a tener cambios positivos. Otra cosa es que pueden ser más o menos positivos. Entonces, con la dieta convencional de 5 comidas al día y demás, la gente se ha puesto toda la vida súper fuerte y ha bajado a niveles de grasa corporal de 6% con esa dieta y evidentemente se puede. Toda nuestra vida, ojo. Que eso sí, no bueno. estaba ahí siempre. Bueno, eso lleva aquí cuando estaban ahí los bodybuilders de Old Joder, mira el Schwarzenegger ahí claro. En su momento, joder. Sí, pero quiere decir, esa es historia reciente de la humanidad. Vamos a poner contexto. Bueno, sí, pero me refiero que con el tipo de dieta fitness convencional se pueden obtener muy buenos resultados. Pero requiere mucho control, mucha medida, generalmente y demás. A mí personalmente el paleo me gusta porque, aparte que me convence teóricamente, eso tengo que decirlo, a nivel de implementación me parece muy natural y muy cómodo. O sea, puedes comer bien, cosas que están muy buenas, en cantidades grandes y no te pones gordaco. De hecho, te pones muy bien. Sí. Totalmente. Te regula las hormonas y dices, yo como hasta que peto todos los días, prácticamente. Hay quizá dos baremos ahí interesantes en este tema y es que, todo parte de la idea de que siempre hay normas. Siempre las rules están ahí siempre, en cualquier sistema. Siempre hay unas normas. La gravedad o lo que sea, siempre hay un contexto de normas, ¿no? Entonces tú cuando eliges las normas de tu fitness, por ejemplo, sobre nutrición, tú vas a tener que tener un sistema de normas. Siempre hay unas pautas que delimitan las cosas. Esas pautas te van a decir qué cosas se quedan fuera y qué no, pero también van a determinar la eficiencia con la que accedes a las cosas que sí que están dentro, ¿no? Y son dos cosas interesantes a tener en cuenta con cualquier sistema de normas que elijas. Que tu sistema de normas te permita acceder a lo que tú estás buscando y con qué eficiencia te permite llegar ahí. Porque sí que es cierto que el fitness convencional hay muchos sistemas que funcionan. Hay muchos sistemas que funcionan. Ahora, por supuesto. ¿con qué facilidad puedes hacerlo? ¿A qué precio? Contar calorías para mí es tedioso, es la palabra que utilizaría. Pero te puedes poner muy fuerte poniendo contando calorías, seguro. Entonces, ese es el punto. ¿Puedes tener una dieta vegetariana sana? Sí, pero requiere un montón de esfuerzo controlar que no me falte de esto, de lo otro, pues mucho más monótona y demás. Entonces, todos esos aspectos en los que la paleo me parece la más sencilla y como es fácil de implementar y automática, vamos a decirlo así, me parece más natural. Pero no nos desviemos del tema, vamos a seguir con las historietas. Sí.
Que dispare otro. Quien sea. Quique. Mira, uno de los. Porque si de no van a hecho, venir las historias iguales. para no contar las 3 historias iguales. al Así, final. más o menos. Bueno, sí, dentro de las 3 historias más o menos similares, creo que la mía es la más dispar. Más que nada porque no soy de Elche, entonces no he comido la cultura del parkour de Pablo tan pronto. Pero bueno, a ver, no voy a decir que siempre he sido el típico chico regordete, pero nunca he sido el más fuerte de mi grupo de amigos. Entonces, cuando empecé con el parkour, sí que es cierto que me veía muy limitado a nivel físico. Y pues bueno, al ver estas carencias que veía que en mis compañeros no estaban, que ellos estaban súper fuertes y que podían hacer saltos que yo ni me planteaba porque o bien petaba o bien no era capaz de plantearlos, empecé a entrenar. Pero empecé a entrenar, pues, como veía que entrenaban ellos físico, básicamente era hacer flexiones, hacer unas sentadillas, hacer ejercicio de gemelo y hacer crunch abdominal, que era lo único que veía que hacían ellos y estaban todos fuertes. Pero me tiré fácilmente año y medio haciendo eso como rutina de 3, 4 veces a la semana. Pues, una rutina de, yo eran 100 flexiones, 100 sentadillas, 100 de gemelos, algo así. Y pasó año y medio y estaba igual. Había ganado un poco de bíceps y un poco de pecho, pero lo relaciono a que entrenaba más parkour, que no por esos ejercicios. Uh-huh. Y todo fue tirando a eso hasta que, pues bueno, empezasteis vosotros con esta movida y, bueno, varios compañeros ya de Elche, ya pasados los años, veía que pues habéis puesto súper mazados todos. Y no entendía, o sea, no entendía cuál era la broma aquí. Yo digo, a ver, están colgando unas anillas ahí de los árboles, están haciendo las abdominales típicas de toda la vida y están todos fuertes. ¿Qué está pasando? Aquí no hay algo en la ecuación que no me entiendo. Y bueno, Que las dominadas las hacíamos a una mano. Hay que levantarse, si no haces dominadas a una mano, ¿quiénes nos tenemos que ir? A ver. Yo me voy, o sea. Damos no, pines. pero bueno, creo que en mi camino la mejora ha ido por ir descubriendo cositas que yo había pensado que estaban toda la vida bien o que eran lo normal y ir viendo que en mí no era lo mejor. Pues sobre todo el consumo de gluten, el consumo de leche, entrenar de una forma más encaminada a la movilidad, que era algo lo que, pues, incluso como fisio en mis primeros años no me había planteado. Y por ahí ha ido un poco el camino de mi evolución, el entender que las mejores en movilidad viene por trabajar toda la movilidad, que no te vas a romper por hacer estiramientos activos, a no ser que te hagas mucho el bestia. El mejorar la alimentación y investigar un poquito qué es lo que te va bien y qué es lo que no te va bien y meter sets, que es algo que es una frase que os gusta mucho a vosotros. Todo es cuestión de sets y al final, pues oye, después de un par de años me atrevo a decir que estoy en mi mejor momento histórico, así que creo que por ahí va un poquito mi historia. Uh-huh. Bien, yo ahí saco una lectura un poquito quizá más... Es que yo te conozco, ¿no? Entonces... Ya, yo también estoy... Sí, no, a ver. Que ¿Cómo tengo procesar para...? que no has compartido, entonces yo... por ejemplo, yo conozco tu background en el baloncesto, sé que eres un tío que siempre has estado activo y aún así nunca has destacado por tu actividad física. Yo recuerdo... lo que tú has comentado con el parkour, yo lo recuerdo, como Quique siempre entrenaba y Quique siempre tenía que andar adaptando su parkour porque no tenías las capacidades físicas que tenían algunos de tus compañeros. Además, en Elda, que la comunidad de parkour de Elda era muy fuerte. Muy explosiva, más que fuerte. Muy explosiva, tenían unas piernacas muy locas, ¿verdad? Y tú siempre fuiste por otro lado. Y a mí me daba la sensación como que... había carencias, que es lo que luego hemos visto, ¿no? En el momento en el que tú liberaste ciertos rangos articulares, trabajaste ciertas cosas de base, disparó tu nivel en el parkour. ¿Recuerdas cuando estuvimos hablando de eso en el primer tour que hicimos? Sí, en el primer tour hace un par de Exacto. añitos.
hace un par de años, cuando el mero hecho de romper un par de barreras en movilidad acabó Sí, porque- permitiendo expresar en el parkour un nivel mucho Sí, más porque avanzado, teniendo justo, un nivel de llevábamos- práctica más bajo. ¿Qué llevábamos ahí? Llevaba un añito con vosotros, no llegaba ni al año, creo. Por ahí Y estaría. justo habíamos desbloqueado eso, un poquito de palmas al suelo, habíamos tocado algo de movilidad de cadera, un poquito de hombro y cuelgues. Habíamos trabajado sobre todo hasta ese momento cuelgues y estábamos empezando a encarar, no sé si era el Muscle Ups. Y Sí. ya estamos hablando de básicos y eso fue un disparo loco en el nivel. Es que la movilidad es curioso cómo puede ser muchas veces un factor muy limitante a la hora de expresar fuerza, precisamente. Y me viene a la cabeza varios escenarios en los cuales puede ser muy llamativo, ¿no? Uno es el parkour. Tienes un salto y muchas veces el salto lo salvas porque tienes muy buen squat y puedes encogerte un huevo y poner los pies allá arriba y entonces recuperarlo. También me acuerdo de un chico, un amigo que estuvo con nosotros, Reinaldo, que hacía break y le operaron la rodilla del ligamento cruzado. Y en la rehabilitación se la rehabilitaron hasta los 90 grados y le dijeron, nada, tú ya estás listo para la vida diaria, porque la vida diaria no doblar la rodilla más de 90 grados. Y claro, él a la hora de bailar en suelo decía, es que quiero meter la rodilla debajo y no entra. Y no entra. Y le estuvimos trabajando hasta que flexión completa de rodilla, pasiva y activa. Y ahora dice, las últimas veces que me lo encontró, dice, tío, yo como si no me hubieran operado. Ya. También se me ocurre... Bienvenidos al mundo de los 90 grados, ¿no? Claro. Todos son 90 grados. ¿Sabes? El tobillo, No me lo cuentes. Sí llega. Sí, llega. Es que te lo piensas y dices, en el mundo de hoy en día, vas de la cama a que te sientas en el borde de la cama y te levantas, a sentarte otra vez en otro sitio y repetir. Y ya está. O sea, ¿para qué necesitas tobillo o rodilla más allá de 90 grados? Si no es para eso. Pues para el resto de cosas. Para cualquier otra cosa que no sea Para eso. cualquier otra cosa que no sea ir a trabajar. Y depende de cuál sea tu trabajo. Sí. Es que poco a poco va limitando cada vez más todo lo que puedes hacer en tu vida, tío. Claro. Y la gente va, pues cada vez se expone a menos situaciones porque a eso no lo puedo hacer porque no me lo permite ni mi fuerza ni mi movilidad. Y cada vez vas eliminando exposición hasta que eres una puñetera ameba. Es que totalmente, tío. Es que es cierto. Es un poco usando la analogía que he puesto antes que creo que lo expreso muy bien, del sistema de normas. Va un poco también por ahí. Es que tu capacidad de movilidad articular va a delimitar el sistema de normas con el cual te vas a mover. Y eso es una cosa que la gente no visualiza, ¿no? Como el tener un limitante es lo que te va a poner a lo que tú vas a poder hacer o no vas a poder hacer. Y no te lo estás planteando, que todo esto queda fuera del juego, de tu movimiento o tu capacidad de presión, ¿no? Es un ejemplo muy típico es el de alguien que ya tiene cierta edad y tiene que agacharse a coger algo, a arreglar un desagüe y te dice, agáchate tú, que es que yo no puedo agacharme, que me duelen las rodillas. Y eso se convierte en la norma y cada vez te agachas menos porque te duelen, entonces te duelen más cada vez que te agachas, que al final no puedes. Eso le pasa a mi padre y... Lamentable, sí. Es tristísimo. Porque luego, es tristísimo sobre todo porque sabes que no tiene por qué ser así, porque luego esa gente de 80 años, 90 años en poblados por ahí con el squat profundo más limpio que has visto en tu vida. Claro. Y dices... Pero porque a nivel cultural... ¿Pero por qué? Claro, a nivel cultural son zonas donde tienen más cultura de suelo y tienen esos hábitos dentro de su cultura. El estar agachados, el estar en squat, simplemente algo como eso. No es que esa gente lo entrene, ¿no? No, claro. El entrenamiento es un constructo que hemos hecho hoy en día para suplir que no vivimos como tenemos que vivir, al igual que la dieta. Son los artificios. Y un par de ejemplos también llamativos que igual pueden llamar la atención de algún friki que nos oiga. Uno es la escalada, que en ese es muy típico, el decir, o sea, cuando estás ahí jodido y de repente puedes poner la pierna ahí arriba y metes la puntica y pasas a pistol en ese lado y te subes y dices, mira qué fácil. Mira qué bien. Seguro que lo sabe. Claro, se lo estaba comentando justo a Álvaro antes de empezar la reunión, que esta mañana habíamos intentado hacer una vía, una 6B más, y justo tiene un paso
que justo es como lo acabas de decir, que hay que meter ahí una puntita y prácticamente es meter un pistol con un apoyo de 2 dedos en cada mano y decir, ala, empuja y sube. Si no, porque no hay más manos. Metes tobillo, dorsiflexión loca, te tuerces y empujas y subes. Empujas y ya está, y subes y ya está, paso hecho, no hay más. Que básicamente, además, eso es lo que experimenté yo cuando estuve escalando aquí esta semana pasada en casa de Quique. Lo único que aprendí fue a apoyar y a apoyar los pies y ya está. Ya tirar ahí. O sea, y por eso, bueno, también un poco lo de Quique. Bueno, Álvaro ha muerto. Se ha colgado. Sí, ha muerto. Sí, pero básicamente a usar sus recursos, ¿no? Yo lo entiendo. Es importante visualizar ese punto, ¿no? Como los recursos de los que disponemos van a delimitar nuestra exposición, ¿no? Al juego, al entrenamiento, a todo. Es importante porque si no se visualiza eso, te crees que no existe. Claro. Que no existe todo lo que se queda afuera, ¿no? Y sí que está ahí, solo que tú tienes la carencia y no lo experimentas. Es como en la halterofilia, es que el último ejemplo que se me ocurre, que por tener un buen squat y una buena movilidad, puedes meterte debajo de la barra levantándola menos y puedes tirar más kilos. Y a lo mejor por tener un buen squat y tener buena fortaleza y todo ahí abajo, te sube tu clean 20-30 kilos. Sí. Y la gente está loca diciendo, es que tengo que tirar más peso muerto, más fuerza, porque no entro, porque tal. Y a lo mejor no. A lo mejor tienes que mejorar tu squat y te metes ahí abajo como una bolita. Pues toda la razón. Otro punto que aplico yo a esto es lo que veo desde la escuela, ¿no? Yo que trabajo de maestro de educación física y veo la evolución. Yo he trabajado con niños de 3, 4, 5 años hasta niños de 12 años y ves ese cambio que hay entre los 5 años y los 8 de niños que son súper móviles y que se exponen a todo, a que dejan de hacerlo. Y ves a niños con 8 años con una movilidad tan penosa, pero de verdad tan penosa que dices, ¿en qué momento ha ocurrido eso? ¿En qué momento le compraste la Play? Claro, exactamente. O sea, no le quería poner la palabra, ¿no? Pero llámalo play, llámalo, bueno, en fin, exponerse únicamente al final a cualquier deporte que al padre le guste o cualquier cosa que al niño le guste, que ya empieza a especializarse desde tan pequeño y deja de exponerse a esas situaciones. Y luego, pues, en mi práctica con los niños, yo les pongo en educación física, pues eso, trato de que experimenten la mayor cantidad de escenarios diferentes posibles para expresar el movimiento de todas las maneras, ¿no? Y ves como aquellos que ya empiezan a tener esa limitación ya no quieren exponerse a algo a lo que no son capaces de hacer. Si no se me da bien, ya no me expongo. Entonces ya empiezan a acotar y a acotar y a acotar cada vez más su movimiento a lo que ya han experimentado. Y empieza desde tan pequeño que luego, ¿cómo quieres como adulto que esa no sea la realidad? Exacto. Esa actitud que tú has explicado es la realidad que predomina a la gran mayoría de adultos cuando se exponen a algo. Si está fuera de mi zona de confort, vamos a llamarlo, esa zona que yo suelo experimentar en cuanto a movimiento, que a lo mejor puede ser echarme una pachanca de fútbol. Me salgo de ahí y me siento incómodo. Y me siento incómodo, no lo quiero hacer, tengo yo un rechazo de base, en fin. Así. Es que requiere mucha humildad coger un campo nuevo, porque tienes de ser el rey del mambo a ser una mierda. Y cada vez que coges un campo nuevo es así. Ya no es que seas el rey del mambo, simplemente que ya es lo conocido. Sí, ya sabes lo que es. Ya sabes cuáles van a ser los estresores, ya sabes qué va a ser lo que va a salir, lo que va a ir bien y lo que quizá no vaya a ir bien. Pero exponerte en un campo nuevo implica empezar de cero todo. Y claro, es pasar por la etapa de ser el novato, es pasar por la frustración. Sí, a ver, hay componentes culturales ahí. Y bueno, ya hemos hablado un poquito sobre este tema en la charla anterior, sobre el beginner mind. Pero el tema de la cultura de la competición versus cultura del juego es un poquito toda esa multiplicidad de cofactores, ¿no? Lo que llevan al final a una realidad innegable, ¿no? Que es que la gente acaba cada vez restringiendo más y más su exposición a las cosas, ¿no? Desde una perspectiva el tipo de abordaje físico, pero también de una perspectiva psicológica. Se va acotando y al final la gente se queda con el sota caballo rey y no salen de ahí. Y luego además eso incluso lo acaban abandonando, ¿no? Y ahí una vida adulta es sedentarismo total. Y no hay exposición siquiera. Hay recuerdo de cuando yo era joven y me exponía a 4 cosas, ¿no? De hecho, eso es algo que seguro que todos hemos experimentado 1.000.000 de veces, que es el hecho del... no, sí, cuando te ven a hacer algo, dicen, no, pero es que yo cuando era joven hacía esas cosas.
Ya. Todo el mundo, cuando, o sea, yo de repente me encuentro con que ahora, de repente, todo mi entorno, cuando era joven, era capaz de mantener 1 minuto o 2 minutos a handstand, era capaz de hacer dominadas una mano, digo, ¿cómo es esto? O sea, ¿qué está pasando aquí, no? De repente todo el mundo son superhombres. Y todo el No, o mundo sea, hace acrobacias, yo cuando me dicen esas cosas digo, escúchame, ¿y qué entrenabas? O sea, ¿qué hacías? Claro. Porque realmente me invade la curiosidad. Si realmente hacías estas cosas, quiero saber por qué. Porque sé que cuando tú tenías 20 años, esta cultura del movement no estaba. Entonces, ¿de dónde, ya. te dio a ti por hacer los pinos? Es la Más importante que fermentación de eso, los recuerdos con el tiempo. Yo Ya. creo que el problema es en la actitud de vivir de rentas. En todo esto tú te validas a ti mismo porque tú en el pasado hiciste y no por lo que eres hoy capaz de hacer. Hoy en día por no Excusas, esa es hacer la palabra. por el hecho de que en su momento hiciste. Ya, Y dices, ya, pero llevas 20 años sin hacer, muchacho, ya no me vale. ya. No, pues claro, Ya, o sea, pues. ya entramos a lo básico de básico, que es, vale, pero que supieras hacer el pino hace 20 años, ¿te sirve ahora de algo? No. Entonces, No, claro. ¿qué más? Pero, o sea, ¿qué más da? Que entender también que lo que criticamos aquí no es solo el ser capaz de hacer o no hacer, porque llegará un momento en el que todos nosotros seremos incapaces de hacer ciertas cosas que hacemos ahora. Ya. Es la mentalidad de no hacer nada, no haber evolucionado y decir, pues en su momento yo hice. Claro. Y decir, bueno, pues. Es el justificar, tratar de justificar. Claro, y mira, yo en mis años mozos levantaba tantísimo y ahora ya no, pues porque tengo 5 años, pero he seguido moviéndome, sigo haciendo estas cosas, sigo tal. Claro. Yo qué sé. No, está claro que con una actitud más de juego y no tanto de... Más longeva, claro, no tan... Sí. Tiene que ser lo máximo o nada. Es más sostenible en el largo plazo lo que tú seas capaz de experimentar, ¿no? Es un punto importante. Nosotros en la cultura del parkour siempre hemos tenido un poco ese... Ojo, que eso luego no se ha traducido en las nuevas generaciones, pero yo he de decir que dentro de la cultura tradicional del parkour está el concepto de ser y durar. No solo hay que ser fuerte, sino que hay que durar en el tiempo. Entonces tu práctica tiene que estar acotada por aquellas cosas que en medida de lo posible seas capaz de sostener. ¿De qué te va a valer especializarte en algo hasta tal extremo que solo lo puedas hacer una vez? Porque está tan en tu límite de tu capacidad física que solo vas a poder ejecutar una vez. No tiene el mismo valor que aprendas algo nuevo que vas a poder usar en los próximos 10 años, 20, 30. No va a tener el mismo valor ese recurso, ¿no? Por poner un poquito en contexto. Hombre, yo veo bien el decir hasta dónde soy capaz de llegar ahora y llegar a tus límites, pero también ser capaz de adaptar todo eso a medida que avanza, que evidentemente. Pero no puede ser el núcleo de la práctica, ¿no? Claro. Es lo que yo siempre digo. El núcleo de la práctica debe ser una práctica longeva y tú luego puedes testearte, probarte verticalmente hasta dónde eres capaz de llegar. Eso está bien, pero el desarrollo yo considero que debe ser horizontal por las ventajas que repercute. Además, es una práctica menos lesiva. También. Sí, sobre todo a nivel de filosofía, de entenderlo todo esto, para que después, cuando tengas que dejar de lado el desarrollo vertical, no te duela, dices, no pasa nada, es otra cosa. Otra cosa será por cosas por hacer, ¿sabes? Que es doloroso, que cualquiera que haya estado en un nivel muy alto en algo y luego ya no pueda. Yo lo digo porque yo lo he vivido y cualquiera que esté ahí, las frustraciones son potentes, ¿eh? Porque para llegar a algo alto, además tienes que tener una implicación emocional y psicológica muy alta con la disciplina que estés teniendo. Para llegar a un alto nivel, me refiero. Entonces, el no ser capaz y tener que abandonar eso es un palo, ¿eh? O sea que hay que entender los costes de todo, ¿eh? Que hablando también un poquito del tema lesiones, estábamos comentando las ventajas que da la movilidad en base a mejorar resultados, pero nos hemos dejado el punto que para mí es más importante, la movilidad, y como fisio lo siento, pero me toca mucho, y es el poder evitar lesiones gracias al tener movilidad. Una prehabilitación. La prehabilitación. Sí. Claro. Y fuerte. Y fuerte, sí. Nada esto de hago aquí 2 series al final del entreno voy a chuparla. No. No. Prehabilítate porque no sabes cuánto lo vas a agradecer en el futuro. Exacto. Y en un futuro que puede ser a corto plazo, porque te evitaría, es que es algo que en la fisioterapia se tiene y que se está empezando ya a ver, que es el porcentaje loquísimo de lesiones que se evitan al tener buenos rangos de movilidad en
todos tus rangos articulares, en cada articulación de tu cuerpo. Tienes que tener unos rangos óptimos. Y ojo, unos rangos óptimos no son los de a pie de calle, no son los 90 grados. Es mucho, va mucho más. Y hay que entrenar mucho para tener esos rangos óptimos. Pero que una vez los tienes, te vas a evitar el 70% de las lesiones que vayas a tener el resto de tu vida. Es que el problema de las lesiones es que actúan lo que llamaría Taleb por la vía negativa. O sea, es muy difícil ver algo que no ocurre. Es decir, tú ves lo que ocurre positivamente, pero trabajar por algo porque te previene que algo no ocurra, para tu cerebro no es una información fácil de procesar. Para tu cerebro es fácil de procesar, estoy entrenando y consigo hacer este gesto. O mejoro físicamente bajando el porcentaje de grasa. Pero entreno y por tanto ciertas cosas no acontecen, es muy difícil de pillar, pero es importante por eso es importante hacer hincapié y tenerlo en cuenta, porque el día de mañana te arrepientes. Es que te arrepientes, que aparte de reducir la posibilidad de lesión, reduce mucho la fuerza con la que la lesión incide. Sí, los periodos de recuperación. Yo recuerdo, antes de empezar a ser minimalista, con los pies, cuando me iba al monte siempre me llevaba algún sustito de tal o no sé qué, o de, uy, se me ha ido el tobillo, y volvía con el tobillo alguna vez resentido. Yo ahora mismo puedo llevar perfectamente 4 o 5 años sin haber tenido un esguince de tobillo de estos que dice, ay, se me ha torcido el tobillo. ¿O qué? Ahora, y lo tengo te toca estar unos días parado. No. A lo mejor se queda en una torcedura de, ay, me he hecho daño, ya está. Sí. Y sé que es gracias a que cada vez que voy a hacer acrobacias hay una prehabilitación fuerte de tobillo. Totalmente. Y además el conocimiento... ¡Te interrumpo! Dale. No, que lo mismo, que yo justamente este mismo verano me ocurrió una jugada por ese estilo. Me torcí la rodilla, es una torcedura en valgo hacia adentro muy potente. Una 15 de grado 2 es lo único que me ha pasado, que podría haber sido mucho peor, porque la rodilla se me puso en una posición... No cabe en tu mente cómo entra en esa posición. De forma normal, no. Entonces, he salido bien parado. Yo estoy 100% seguro de que gracias a toda la prehabilitación, todo el estrés que yo le he metido a esos ligamentos que están muy fortalecidos, la musculatura también a la inteligencia física que tengo en ese sentido, en el momento en el que sentí cómo la rodilla se colocaba en esa posición, la musculatura actuó y mi cuerpo reaccionó de una forma inteligente para evitar que eso fuera más, que también es otra de las cosas que uno aprende trabajando la movilidad, es que conoces exactamente los límites, conoces hasta dónde puedes llegar. Cuando vas más allá, tu cuerpo reacciona de una forma, no reacciona igual si nunca te has expuesto a ese límite que si ya has estado haciendo una posición progresiva. Entonces, y luego todo eso también se aplica a la hora de rehabilitar. Yo sé exactamente dónde tengo la lesión, sé exactamente cómo proceder. Entonces, hace un mes que me lo hice, todavía no estoy haciendo mis cabrioladas, o como le decía a Pablo el otro día, que parezco Billy Elliot bailando en mi casa, porque ya estoy empezando a generar fuerza de torsión en la rodilla, poquito a poco, para ir trabajándolo en todos los aspectos posibles, pero a un mes. O sea, el pronóstico de eso son unos 90 días, 3 meses, entre 60 y 90 días para un grado 2. Por lo que ibas comentando, y digo, joder, pues va todo rápido. Exactamente, ya estoy haciendo mis squats, ya estoy metiendo mis pesos muertos y hace apenas 30 días. Es decir, todo lo que te genera esa prehabilitación, tanto en conocimiento como en fortalecimiento previo a la lesión, es que es una maravilla. Es que te salva la vida. Es una maravilla. Pero ¿y de dónde vienen todos estos miedos? O sea, a ver, en base, porque es que le he llevado dando vueltas ya unos minutos desde que Pablo va hablando. ¿Por qué es el movement y toda esta nueva vertiente de la fisioterapia que está saliendo? ¿Por qué son los únicos movimientos que se enfocan en estas prehabilitaciones? ¿Por qué en el mundo del fitness no hay esta aproximación cuando hay una lesión o para prevenir esta lesión? ¿Por qué solo la gente, por qué hace press de banca y no hace, por qué no hace entrenar en el mundo fitness? Es que en el mundo fitness casi todos los patrones son tan lineales que no entiendes el por qué deberías de trabajar algo fuera de esa linealidad. Entonces, no te cabe. Piensas que eso no va a ocurrir nunca. Y un poco lo que el mundo movement trae a colación es, o ese dicho que tenía Ido, ¿no? Es que la cuestión no es
cómo va a ocurrir, sino cuándo. No es si sí o si no va a ocurrir salir de la línea, sino cuándo va a ocurrir. Porque ocurrir va a ocurrir en tu vida. Fíjate que a mí no me ocurrió haciendo mortales ni haciendo acrobacias, me ocurrió bajándome de una puñetera tabla de surf. Lo mismo te ocurre bajando de la escalera, no lo esperas, es algo que va a ocurrir. La cuestión es cuándo. Es graciosísimo porque es eso, tú dices, la gente te ve y dice, ¿qué? ¿Caíste más de una acrobacia? Listos para decirte, es que no tendrías que hacer esas cosas. Y dices, pues no, iba andando por mi casa y me tropecé. Exactamente. Yo creo que el por qué aparecen estas corrientes es porque a nivel de conocimiento del cuerpo humano y de intentar trabajarlo, ¿no? Estos sustitutos que decía anteriormente de la dieta y del entrenamiento llevan muy pocos años con nosotros. Entonces, cuando empiezas cualquier modelo, empiezas desde lo más simple que tienes. Entonces, cuando empiezas a diseccionar el cuerpo humano, coges los patrones más simples. Y los patrones más simples, desde que se empieza a llevar el entrenamiento, desde los años 50 más o menos. Y cuando empezamos a decir, bueno, pues máquina de entrenamiento, además, la gente se empieza a poner gorda y dices, habrá que hacer algo. Y lo mismo con la nutrición. Vaya, empezamos a tener problemas de salud. ¿Qué pasa? Entonces vas a lo más sencillo. ¿Qué pasa? Que lo más sencillo está muy bien hasta cierto punto. En cierto momento te das cuenta que lo más sencillo falla y peca. Y entonces falta incluir la no linealidad, factores extra. Entonces, yo entiendo, por ejemplo, en el tema de la nutrición, que dijeran, coño, enfermedades cardiovasculares, hay aquí colesterol en la sangre, colesterol de la comida, pues puede ser. Claro. Pues es una buena hipótesis. O sea, lo piensas y dices, pues está bien, es lógico pensarlo. Que luego resulta que no es cierto, pues también es verdad. Entonces, en esto igual. Empiezas con los movimientos más simples. Empujón aquí y allá, piernas aquí y allá. Y luego nos damos cuenta de que no es suficiente, de que el cuerpo necesita más cosas, necesita un complemento. Ahora, seguramente lo que pasará es que habrá ciertas corrientes que se irán al opuesto. No, es que los patrones lineales nunca jamás, porque eso no sirve para nada, solo hacer figuras raras de levantamientos de cuarta posición en suelo para fortalecer la rotación interna y demás. Y creo que tampoco es el plan, que es también lo que muchas veces hemos visto, movers que no hacen nada más que jugar con palitos. Y dices, ya, bueno, los básicos hay que darles un poco de caña. Y de ahí tiene un poquito... Un poco por aquí, sobre todo por ya no por el tema de fitness o crossfit, tal, sino por... estabas comentando esto, Pau, y me ha salido la imagen de en los años 50 o 60, no sé, hace mucho tiempo, cómo eran los gimnasios antes, que eran todo, pues eso, mancuernas, la cuerda para subir hasta el techo, había poco más, paralelas, o sea, la gente era mover su propio cuerpo, mover su propio peso y ir tirando con eso. ¿En qué momento hubo el salto a, de repente son todo máquinas? Vemos que no funciona y ahora vuelven a salir los gimnasios estos de CrossFit, que vuelven a ver los suelos acolchados, paralelas. Intentas decir, bueno, pues mira, en lugar de moverme yo, puedo mover una mancuerna. O en lugar de mover piedras, puedo mover una mancuerna que tiene un agarre un poquito más ergonómico. Y luego empiezas a decir, bueno, esta mancuerna en realidad, fíjate, si te pongo el brazo justo en esta posición, va justo por el recorrido que yo quiero. Y lo hicimos con toda la buena intención del mundo. Claro, la intención. Y ahora nos hemos dado cuenta de que tiene un precio a pagar. De que esa linealidad, esa simplicidad tiene un precio a pagar y que te dejas cosas de lado. Ojo, voy a poner un matiz. De que tiras más kilos, pero solo en ese. Pero está limitado por el ángulo que lo tiras. Sí, claro. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pau. Lo que pasa es que la palabra que explica mejor la situación no es de la manera más simple, sino de una manera simplificada. Que no es lo mismo, no es la manera más simple. Está simplificado y en el proceso de simplificación se hace falso. Se hace falso. No es el mecanismo nutricional real ni es el mecanismo ideal en cuanto a entrenamiento. Porque se ha intentado tener de la manera más simple posible y en el proceso simplificaron. En los orígenes de la nutrición moderna. Exacto. Sea en búsqueda de esa búsqueda de la manera simple de explicarlo, que es lo que tiene que hacer la ciencia, se ha simplificado. Y eso ha generado el drama. Porque no podemos simplificarlo. El problema no va a dejar de estar ahí. Va a seguir estando ahí. Entonces tienes que buscar respuestas reales, ¿no? Y si el problema no es simple, lamentablemente no vas a poder hacer un abordaje simple, como pasa con el entrenamiento, ¿no? O sea, los patrones lineales y seguros tienen un espacio. Por supuesto que tienen un espacio. No pueden ser el espacio. Tienen un espacio, porque el cuerpo humano tiene más espacios. Entonces, en el momento en que tú entiendes que es el único espacio y asumes que puedes evitar salirte de
salirte de ahí, estás cayendo en una falacia, porque como ha dicho Pablo, vas a fallar, te vas a salir del patrón y te vas a ir a zonas donde no estás seguro. Va a pasar. Si no te preparas porque tu sistema no lo contempla, ¿qué estás generando? Situaciones de debilidad por todos los márgenes que van fuera de esa situación, ¿no? Entonces el problema, Quique, yo creo que es que el establishment, que el mainstream, la corriente mainstream en el entrenamiento no es madura. No han madurado en todas estas pautas. Se construyó y no ha dado las suficientes vueltas y siempre son pequeños colectivos los que tienen más margen de aplicar nuevos conceptos o nuevos abordajes en esta temática. Por eso siempre lo vas a encontrar en colectivos más pequeños que grandes. Tienen mayor velocidad de reacción los colectivos pequeños. Sí. Porque al final esto es... Tú cuando tienes que hacer un modelo de algo, intentas hacer el modelo más simple que te funcione. Porque añadir complejidad de forma gratuita es contraproducente. Es el principio de la navaja de Occam. Ahora, la premisa es el modelo más simple que te funcione. Entonces, hemos estado simplificando y ahora hemos visto que a partir de cierto punto funciona. Esto no. Claro. A partir de aquí, no. Ya, nos hemos pasado de simple. Hay que volver un poquito más complejo. Claro. Sí, exacto. Bueno, pero también dependerá un poquito del objetivo que tengas, ¿no? Porque muchas veces confundes el objetivo que tienes. ¿Por qué entrenas? La mayoría de la peña no sabe por qué entrena. ¿Por qué vas a entrenar? Por lo que he dicho yo antes, porque quiero estar más bonito dentro de un traje italiano. Ajá. Pero ¿eso es un objetivo real de entrenamiento? Pues realmente no creo. No, hombre, no? Si partes, a ver, si partes de una base mala de narices, ¿no? Coño, pues empiezan a entrenar. Es un objetivo, pero es un objetivo paupérrimo. O sea, es un objetivo que, sí, es un objetivo de mierda. A corto plazo pierde la razón, pierde la razón de ser. Entonces, pierdes la motivación. En mi descargo voy a decir que entré en un traje italiano de puta madre, ¿eh? Pero oye, objetivo voy a salir en defensa de Miguel, que veo que están habiendo cuchillos por aquí. No, a mí me parece un objetivo de la hostia. Pero que puede estar muy bien, pero que carece de propósito a largo plazo. O sea, la cosa es un objetivo, claro, o sea, es un objetivo que una vez que lo cumples, ¿qué pasa ahí? O sea, vale, te lleva 5, 6, 7 meses, un año, vale, después, ¿qué? O sea, no tiene un trasfondo que sea utilitario. Escúchame, pero eso sucede también con el entrenamiento de fuerza, ¿eh? Ojo, por ponerte un ejemplo de comparativo, porque eso también pasa, ¿eh? Hay un mundo más allá de entrenar fuerza. Y muchísima gente entrena para estar fuerte. Y no se plantean ni el por qué, ni hasta dónde. Porque lo mismo te... Ahí estaba yo hasta que vine con vosotros. Exacto. Yo estaba ahí. Yo entrenaba, yo hacía peso muerto, sentadillas, press banca, press militar y dominadas. Y alguna otra variante. ¿Por qué? Pues voy a estar fuerte. Pues, claro. Y me puse objetivos del tipo X veces mi peso en tal. Claro. ¡Pum! Y ya está. Y luego yo me daba cuenta que digo, sí, vale, estoy fuerte, porque estaba fuerte. Pero digo, pues es que si no toco el suelo con los dedos. Claro. Si no me agarro todos por detrás, ¿qué cojones? Y si la reflexión no va más allá de por estar fuerte, es igual de válido que por estar guapo. Igual de válido. Tú tienes que ver cuánto valor puedes sacar de la cosa. Yo soy fan de cuanto más value le pueda sacar a lo que hago, mejor que mejor. ¿Tengo un motivo estético? Perfecto. ¿Tengo un motivo per se por el hecho de estar fuerte? Perfecto. ¿Tengo un motivo funcional? ¿Me da a mi vida ventajas estar fuerte? Mejor. Otro. Tengo 3. ¿Motivo deportivo? Motivo deportivo, otro. Tengo un motivo de salud, otro. Psicológico. Y ser consciente de todos los ámbitos en los que tu inversión te puede beneficiar, ¿no? Las puertas que me abren en cuanto a las posibilidades de expresión, lo que hablábamos, el sistema de normas, lo que comentaba antes. Voy a cambiar mi sistema de normas, de lo que es posible en mi vida, porque voy a tener más capacidades. Ojo, es potencial. Es difícil ver las cosas potenciales que todavía no han sucedido, pero está ahí. Ahí es otro valor añadido. Tener todo eso claro te ayuda a saber qué aspectos de tu práctica suman en qué ámbitos y en cuáles no y hasta dónde parar, ¿no? Por ejemplo, puedes llegar a ciertos ratios de fuerza y ser consciente de todos estos ámbitos te dice, vale, pues yo aquí estoy bien. Claro. Estéticamente no voy a pasar a otra cosa. Más. Claro. Y ojo, es que un punto importante, ¿eh? Ya lo sé. Hemos perdido el hilo. Sí, eso iba a decir ahora, que creo que se nos ha ido un poco. Pero hace un ratísimo ya. Yo ya lo he perdido.
Nada, dale, que le dé otro. Pablo mismo, coméntanos un poquito tu viaje, que sé que es amplio. Bastante amplio. O sea, bueno, en el origen, el Big Bang, no, pues yo la verdad que si me pongo a pensar en el por qué llego aquí, tengo que remontarme realmente a mi niñez. O sea, ponte tú, ¿eh? Es verdad, no, sí, porque yo me pongo a pensar en el cole, ¿no? En la edad de niño. En tu niñez yo ya era joven, así que no pasa nada. Sí. Vale. No, pero es verdad que en primaria, en secundaria, pues todos los deportes y todo lo que era, en todo lo que se veía una posible práctica de movimiento era dentro del mundo deportivo. Véase, en mi ámbito era más el fútbol y el baloncesto. Nunca me gustaron, no me gustaban, la verdad. Entonces empecé a crecer pensando que a mí no me podía gustar o no había ningún deporte para mí. ¿Por qué? Porque eso era lo único a los que yo tenía acceso de ver. Claro. No veía todo el campo que había más allá. Y a pesar de todo, tenía una necesidad de moverme increíble. O sea, yo estaba en mi casa, hacía el pino, no sé por qué, porque me gustaba, investigaba, buscaba. Y dentro de toda esa vorágine de querer moverme, di con el breakdance, con lo que estuve un tiempo. Que empecé con unos 12 años aproximadamente. En esa época ni YouTube ni nada. Ahí me compré un DVD, bueno, un DVD no, un CD en aquella época de un campeonato de breakdance de Francia, ya ves tú la picha de años que tiene aquello. Y con eso yo me lo ponía, le daba al play, le daba a rebobinar, le ponía en cámara lenta y me ponía a intentar hacer barbaridades. Y con eso estuve un montón de tiempo. O sea, me llamaba la atención lo más complejo, la complejidad del movimiento humano, buscar cosas raras que hacer con el cuerpo. Algo más allá que el pegarle pata a un balón, que oye, que también está bien, que tiene su punto, pero no me interesaba, la verdad. Y eso con 12 años, hasta que ya más adelante pues encontré un grupo, bueno, en fin, tuve mis movidas con el tema del break. Y eso, dentro del mundo del break a mí me interesó siempre como mucho la complejidad de movimiento. O sea, me encantaba ver algo muy técnico, descomponerlo, darle la vuelta. Si aprendía un movimiento y sabía que había 20 maneras diferentes de hacerlo, aprendía todas y cada una de aquellas maneras. Yo veía que uno lo hacía de una forma y decía, ¿por qué se eleva más? Y decía, vale, es que está extendiendo más la cadera aquí, traslada más el peso a su cabeza. O sea, cada movimiento para mí era una explosión de decir, ¿cuántas cosas puede hacer el cuerpo humano? Y me apasionaba. Y por eso mismo me empecé a alejar del mundo del break, porque tenía una vertiente también muy, muy competitiva y tal, que ya se alejaba un poco de lo mío. Y ahí comenzó mi decadencia. Cuando dejé el break, pues necesitaba moverme y empecé a entrenar en el gym, lo típico, pues porque tengo que hacer algo más, si no me iba a poner como una bola. Después de tirarme, yo qué sé cuántas horas entrenado ahí en esa época, 5 horas de lunes a viernes, aproximadamente, pues lo que se hacía en esa época, acumulando lesiones y de todo. Y si seguía comiendo igual, tenía que entrenar. Total que me metí en el gym y empecé a investigar. Bueno, ahí fue cuando empecé a estudiar también Magisterio de Educación Física, me empecé a interesar por el entrenamiento, leerme de todo. Bueno, en fin, en aquella época de ese Charles Poliquy, todos los foros del mundo, todos los estudios, de todo. Dentro de todo eso empecé a practicar más rollo powerlifting. Peso muerto, sentadillas, dominadas, press militares. Me puse muy fuerte. Pero me puse muy fuerte también uniéndolo a la conversación de antes en unos patrones en concreto. Porque yo recuerdo al año y pico de dejar de bailar y estar tirándole a powerlifting, estar muy fuerte, levantando bastantes kilos en peso muerto, bastantes kilos en sentadilla, en press militar y todo, y ir a hacer algo de break con mi propio peso y no poder, y notarme muy pesado. O sea, yo estaba fuerte para un patrón, pero a la hora de hacer un pino, yo pesaba, me daba la sensación de la gravedad por 1000. O sea, era imposible. O sea, era muy fuerte en unos patrones, pero había perdido la fuerza en otros patrones mucho más complejos con mi propio cuerpo. Y pues... Aparte que los pinos son muy cabrones para eso. También, ¿eh? Y a raíz de ahí empecé a ver que ese no era el camino. Ese no era el camino. Y empecé a bichear por internet. ¿Y qué hay? Tiene que haber algo más, y tiene que haber algo más, y tiene que haber algo más. Y en aquella época era cuando Ido pues sacó su primer vídeo de Freedom o el de... Self-Control, imagino. Self-Control, exactamente. Y me petó la cabeza. Me petó la cabeza porque dije, es que es esto lo que a mí me llama. O sea, no es breakdance, no es baile, no es nada, es... experimenta con tu cuerpo. Pero claro, nadie me había dicho, lo puedes hacer independientemente de ponerle un nombre.
Es simplemente moverte claro. y disfrutar de esa libertad de movimiento. Y me petó, digo, este señor ha dado con la clave, con aquello que yo estaba buscando. Y ahí pues comenzó el camino, eso ya con 21 años por ahí. Me compro mi par de anillas, empiezo con mi movida y ahí, poquito a poco. Son años, Son años, sí. Pero bueno, poca constancia en aquella época también, por tema de trabajo, por tema de tener que estar yendo de un lado a otro, hasta que ya por dije, tema de esto hay que información ponerse en también, serio. ojo, hace 8 años no había lo que hay ahora, ¿eh? Totalmente. Ahora hay lejos, demasiada información. Sí, eso es muy clave. De hecho, yo recuerdo hace un par de años, creo ya, que empecé con vosotros, y yo digo, bueno, yo necesito unirme a algún sitio para formar comunidad y de todo. Y gente había. Ahora, gente de fiar, poca. Gente que utilizara el lenguaje. Exactamente, y que tú dijeras, esta persona sabe lo que está hablando. Y de ahí. No me venden la moto. No, exactamente. Y ahí fue en concreto cuando os encontré y dije, esta gente sabe lo que está hablando. Este chaval voy a decir nombres, por ahí, reparte los flyers por ahí. No voy a decir nombre, yo con la seña ya todo se entiende. Ay, bueno. Corta. Es muy curioso que, de hecho, muchas veces, si os dais cuenta, algo que personalmente no me gusta, que además hablo con mucha gente, es una barrera con la que tengo que lidiar bastante, es el misticismo que está empezando a envolver la cultura del movimiento. O sea, es algo muy curioso y es que hay veces que dicen, no, sí, porque tienes que expresarte, que no tienes que dejarte fluir, que vaya... No, mete básicos. Ya dejarás que fluya cuando tengas los básicos. Ojo, pero no... No, simplemente eso ya está. Yo creo... Bueno, ya está, no, porque también ahora como está como se está metiendo mucho en la movida el rollo de meditar y todo esto, creo que eso tampoco le ha hecho bien. También. Al misticismo que hay en torno a la cultura. Y desde fuera de la disciplina, visualizar la estética y que quizás se correlacione con una estética más cercana al yoga o disciplinas que tiran por ahí. Como el hecho de que tú veas que una persona medita, te hace correlacionarla con los monjes que hay en, ¿sabes? Allá meditando. En el Tíbet, sí. Y no tiene por qué. La meditación es una técnica. Y puedes cogerla con una perspectiva o con otra. Lo mismo pasa con los patrones que se alejen más o las disciplinas que se alejan más del fitness. No tiene por qué ser yoga o ser algo místico, perfectamente, o como pasa en este caso, ¿no? Es que la gente con la que yo me encuentro más desarrollada en el mundo del movement son personas muy, muy frikis con una perspectiva cero esotérica. Todas las personas que yo he encontrado que tienen una base alta son gente así. Este fin de semana estuve con Jason de Move More en un seminario que dio y el tío es antimisticismo hasta niveles, bueno, pues como nosotros predicamos, no es nuestro enfoque. Y eso lo vas a encontrar en cualquiera, yo realmente lo he visto, en cualquiera que tenga algo a nivel. Te lo puedes encontrar ese misticismo en gente nueva, quizá, o gente que lo aplica sin entender las bases. Lo que decía Pau, ¿no? De ver gente que no tiene base física, está moviendo palitos y movement. Pues bueno. Yo creo que... muchas cosas por aquí. A ver, en parte, cuando dos campos se acercan, hay trasvases de uno al otro. Y de la misma forma que el tema del movement y demás puede haberse, digamos, contaminado un poquito de misticismo, de charlatanería y demás, creo que también sirve para sacar de ciertos ambientes, por ejemplo, cosas como la meditación y decirle a la gente, oye, que esto está muy bien. Y puedes tener esto que está muy bien sin toda la historia de detrás y todos los rollos que te puedan contar de chakras, energías y demás, y sin creer que las piedras te curen el cáncer. De hecho, hace poco tuve una conversación con Wati, bueno, con un amigo, que diciéndole que llevaba un tiempo meditando y eso, y que me iba muy bien. Le expliqué cómo lo hacía, le expliqué que ponía un temporizador a 10 minutos, cada vez intentaba ponerlo un poco más, y que únicamente me centraba en la respiración y como le dije cómo lo hacía. Me dijo que él me decía que eso no era meditar, que meditar era sentarte y no pensar en nada y dejar que las cosas fluyeran. Y era así, o sea, es un poco el eso, o sea, es también la concepción que existe, o sea, el misticismo que hay un poco alrededor de ciertas prácticas, como puede ser eso, la meditación, que es una manera de focalizar la atención. Sí. Ya. Y
por otro lado, lo que decía Pablo de que aquellos que ha visto que más nivel tienen y demás son los que menos misticismo tienen, quizás sea porque son aquellos que tienen una actitud muy abierta pero escéptica. Es decir, abierta a que cualquier nuevo conocimiento puede entrar y decir, a lo mejor hay algo valioso aquí, pero a la par escéptica y crítica para decir, dentro de esto que me están dando, vendiendo, voy a quitar todo aquello que realmente no sea necesario o piense que no sea verdad y demás. Y así es como filtras. Es decir, puede ser que esta práctica que me parece una chorrada tenga algo valioso. Puede ser. Vamos a darle una oportunidad. Te coges, te metes, lo analizas, lo experimentas y entonces ya dices, vale, dentro de esta práctica esto está muy bien y esto no. ¿No? Por ejemplo, en el tema del yoga, es decir, a mí el yoga me parece muy guay y muy valioso como una práctica a nivel personal y meditativa a través del movimiento, pero como método para ganar flexibilidad no me gusta. Y como método de acondicionamiento físico, pues tampoco. Entonces, saber diferenciar los planos en los cuales actúa un sistema y no convertirse en una persona dogmática en la cual dice, no, es que yo hago esto y esto es lo mejor que puedes hacer porque solo hago esto. Ojo, que eso está muy bien decirlo, pero es importante aplicarlo cada uno también a su campo, ¿no? Y yo sé que eso es difícil. Eso es difícil, de hacerlo en tu propio campo, ¿no? Y no sesgarte, no tener un sesgo hacia que lo mío es bien y no me lo cuestiono, pero lo de los demás siempre cuestionado, ¿no? Ojo. No, yo sé que nosotros tenemos seguro sesgos y fallos y por eso hay que exponerse al mundo, para que el mundo te diga, aquí estás fallando. Y ser humilde para decir, pues es verdad. Precisamente hoy estaba escribiendo un artículo, bueno, hace unos días se lo pasé a unos amigos, les dije, criticadme, a ver qué os parece. Me han llovido. O sea... Pero hay que tener cuidado con eso, creo yo, porque muchas veces las críticas vienen con el desconocimiento. O sea, me refiero, me explico. Muchas veces dices, vale, si tienes que... Claro, o sea, sí, criticarme. Quiero que me saquéis fallos, pero muchas veces lo ves y dices, sí, pero es que lo que tú consideras un fallo no es un fallo. O sea, si soy extremista o radical con una idea, es porque considero que tengo que serlo. No es porque... No, es que eres demasiado radical. No. Hace falta tener fundamentos en el ámbito en el que vas a generar ese debate por la otra parte. No puede coger y la crítica tiene que estar argumentada. Claro. No le pidas una opinión nutricional a alguien que no tiene absolutamente nada de research en el ámbito, ¿no? Claro. Díselo a alguien que sostenga una idea opuesta y que haya hecho research en su ámbito. Eso está bien. Bueno... No puedes criticar las ideas del entrenador de, yo qué sé, de tu equipo favorito si no has jugado en tu puñetera vida ese deporte. Claro. No vale. Tu criterio, tu crítica, lejos de ser constructiva, es que no tiene valor. Exacto, tiene que estar fundamentadas con un mínimo, ¿no? Bueno, nos queda Álvaro. Yo, pues, a ver, yo diría que mi historia realmente es... la más... Bueno, a ver, de los tres que hacemos parkour así un poco que estamos juntos, de Pablo, Quique y yo, la mía se asemeja muchísimo a la de Pablo, diría yo. Y es que desde que tengo memoria creo que hemos estado ligados, casi. Básicamente, no. Es que eras un chavalín, ¿eh? Yo creo que... ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a entrenar? Cuando te conocí, 13. Tenía 12, 13 años. Claro. Entonces, bueno, Pablo, básicamente... La nueva generación. Básicamente yo conocí a Pablo con 13 años, yo era un niño muy pequeño que había comenzado a hacer parkour y no sabía lo que hacía y Pablo ya tenía más experiencia en el ámbito, entonces me empezó a enseñar parkour y bueno, también empecé a enseñar parkour con la importancia también del acondicionamiento físico. Obviamente en aquella época no sabíamos mucho, pero teníamos interés, íbamos aprendiendo poco a poco y nada, básicamente yo toda mi adolescencia la pasé... en base a las investigaciones de alguien tan friki como Pablo, que era una persona a la que le gustaba muchísimo investigar y cuestionaba todo. Entonces, bueno, fue un poco eso lo que, digamos, con lo que yo crecí, con lo que fui pasando la adolescencia y a la edad adulta, que era que me lo terminaba cuestionando todo. Entonces, era lo que había visto y como yo veía que a Pablo le funcionaba. Y bueno, también cuando era pequeño, pues era obviamente una persona a la que admiraba porque era una persona mayor, que hacía parkour y todo. Básicamente,
hice lo mismo. Entonces empecé a cuestionarme las cosas y todo, y después del parkour veíamos que había más mundos que con el paso del tiempo. Poco a poco empezó a crecer el tema del movement, ya empezamos a ver algunas cositas por aquí y por allí. Y nada, ya fue cuando también, entre otras cosas, nada, Pablo comenzó a meterse un poco más ya en el mundo del movement y ya de ahí pues fuimos aprendiendo el resto, unos cuantos que todavía quedamos por allí. Y nada, fue cuando empecé a entrar, entré un poco en Enso, pero lo dejé temporalmente, porque fue cuando, bueno, me vine a vivir a Barcelona y después hace ya un año volví a retomar Enso y nada, desde entonces estoy a tope y ahí estamos, investigando cada vez más, aprendiendo y creciendo cada vez más. Ojo, yo matizo porque te conozco que tú tienes un origen también muy interdisciplinar, ¿eh? Has hablado del parkour desde pequeño, pero siempre has hecho de todo. Yo recuerdo... No, sí, eso es cierto, es cierto. Cada deporte y disciplina que existe lo has probado. Sí, la verdad que era muy así, fútbol, patines, baloncesto, patines, todo. La verdad que sí. Algo muy curioso, una de las escenas que tengo muy en la cabeza siempre, cada vez que pienso en mi adolescencia, es que hubo una temporada en la que Pablo tuvo que aprender a jugar a baloncesto y yo recuerdo como era muy curioso porque sí, o sea, el simple hecho de como había sido Pablo, fue una persona que en aquella época era muy rígida con el parkour únicamente y yo sí que jugaba mucho y hacía de todo en mi tiempo libre. Recuerdo pues que cuando él empezó a practicar el baloncesto, él tenía que hacer muchísimas repeticiones de cosas, bueno, era súper serio, era súper estricto, la verdad, o sea, una manera muy correcta de aprender, la verdad, porque era la única manera que tenía, pero recuerdo que cuando jugábamos yo me ponía a jugar y decía, esto se hace así, y ya lo hacía bien a la primera. Y era el hecho de haber aprendido tantas disciplinas diferentes, fue lo que me había llevado a la hora de aprender una técnica, no me costaba tanto aprender una técnica. Pero sí, fue un poco eso también. Siempre había tocado varios deportes, muchísimos deportes. Y porque estuviste en forma ya desde muy chaval. Entonces eso te genera una gran acumulación de experiencia, ¿no? Sí. Enriquece tu caja de herramientas con la que luego interactúas con el medio. Y cuando ya fuiste adulto, yo recuerdo, incluso en la época del Tafad, siempre has sido un chaval que tenías mucha facilidad de cara a aprender un nuevo deporte, una nueva disciplina, etcétera. ¿No? Es importante, en base a lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, lo que te delimita es lo que tú has construido, lo que ha habido ahí, ¿no? Entonces, si tú construyes una buena base, de cara a luego experimentar, eres libre, ¿no? Eso es algo que vemos mucho. Has dicho eso, Álvaro, y creo que ojalá estuviera grabado en vídeo el momento de Pablo aprendiendo a tirar tiros libres. No queréis ver eso. No queréis ver eso. Es que me acuerdo, hemos visto dándole vueltas a la pelota. Fue el primer año. Pues es tan grave. Bueno, de las vueltas a la pelota, eso ha pasado el Tafaz y sigue dándole. A ver, existía una broma. Esto es una anécdota, pero existía una broma que era que Pablo no tiraba tiros libres, Pablo tiraba misiles tierra-aire. Sí. No sabía bombear, lo de Pablo era así. Recto, línea. La mecánica perfecta, pero el tiro nunca le dio parábola. Era como y a la vez tan mal. Pero bueno, son anécdotas. Pero bueno, seguro que ahora los tira mejor. Mete unos cuantos sets y seguro que lo mejora. Bueno, sí, igual, habrá que meterlo. Es que es algo muy curioso que no me cansaré de repetir, que se nota mucho la gente que venís del parkour o que habéis tenido experiencia en muchos otros ámbitos, que pilláis las cosas muy rápido, muy rápido, tanto de los que venís de break o de parkour y demás, y se nota que os habéis expuesto a muchas cosas. Y da que pensar por el tema de las transferencias, que sí que es cierto que el entrenamiento es específico y te va a generar ganancias principalmente a nivel específico, pero existe una parte que sí que transfiere y esa es la importante, la que es común a todos los ámbitos del entrenamiento y que es común a que eres un ser humano y que tiene ciertas limitaciones y capacidades para moverse y más vale que las domines. Porque luego con lo que vas a jugar. Sí, eso es un valor añadido
de cara a seleccionar tu práctica, ¿no? A mí siempre es una cosa que me ha motivado mucho. Buscar una práctica en aquello que me genere más transferencias posibles en el resto de ámbitos. ¿Por qué? Porque es que al final de tantas cosas que quieres aprender, tienes un espectro tan amplio que resulte interesante, y eso que es subjetivo. Para mí será interesante eso y eso, y la lista es infinita. Pero es que para Pablo va a ser otra lista, y también va a ser infinita, ¿no? Y cada lista va a tener elementos de base comunes, más o menos comunes, que si trabajas esos elementos de base, va a facilitar luego el proceso de aprendizaje en la suma total de las disciplinas, ¿no? Sí. Y ahí es interesante disciplinas como el parkour, disciplinas como el break o la capoeira, que son tan exigentes en términos generales, ¿no? Y que abordan una amplitud tan grande de espectro de movimiento. A modo anecdótico y comentado. curiosidad, me gustaría saberlo porque a muchos de vosotros sí que sé lo que estáis haciendo actualmente como disciplinas ajenas al entrenamiento, pero Miguel y Pablo, ¿qué hacéis aparte de entrenar? ¿Estáis trabajando ahora algo? O sea... Yo hago parkour detrás de mis hijas todas las tardes en el parque. Eso es bastante exigente, Escúchame, o sea... Es muy exigente, ¿eh? El parkour no te prepara para eso. ¿Sabes por qué estoy en esta conversación hoy? Porque llueve. Porque llueve. Porque llueve. Está lloviendo. De acuerdo. Y le he dicho a mi madre, ¿puedes venir? Y tal, y ahí está viendo Bob Esponja aquí al lado. Pues Pero bueno, sí, ahora yo estoy entrenando. De hecho, estoy entrenando desde que estoy aquí con vosotros. Pues, joder, es que me apetece más. No sé, me ha dado como un rollo. Me apetece más entrenar. También es cierto que tengo menos tiempo. Entonces, lo que yo entreno me lo quito de dormir. Yo me levanto a las 6 menos cuarto, me voy a entrenar y luego voy a currar a las 8. Hostia. Y ahora que estoy de vacaciones, pues estoy teniendo un poquito más de tiempo. Estoy metido en sesiones de un par de horas y tal. Pues que bueno, pues está la cría en el cole y puedo hacer. Y estoy entrenando 6 días por semana, que no he hecho nunca. Yo entrenaba 3 o 4. Claro. 3 o 4. Y además he empezado a hacer parkour con 40 tacos que tengo. Y me lo estoy pasando pipa, la verdad. Y solo estoy saltando una valla. Estoy en el momento de saltar vallas, ¿sabes? Estoy saltando vallas, me pone Pau a saltar vallas y yo salto vallas. Y me lo paso de puta madre. Bienvenido a la movida. Clave eso. sí. Totalmente. Entonces, bueno, pues entre las anillas, un poco, pues eso, el parkour, el tren inferior, la movilidad muy contento. Estoy muy contento porque, pues, es que no había trabajado nunca realmente. O sea, de la droga se sale, del parkour no, lleva cuidado. No sé, pero muy bien, me lo paso de puta madre. Entonces, pues estoy muy contento, pero es lo que hago realmente. Me gustaría tener más tiempo, sobre todo igual para dormir, ¿no? Lo que he hecho de menos es dormir, pero bueno. Eso es duro. Y seguramente estaría consiguiendo bastantes mejores resultados si pudiera dormir más de 6 horas o 7 que duermo todas las noches. Siempre. Pero es eso o no entrenar. Entonces, pues voy a entrenar. Claro. Pau te lo defenderá a muerte siempre, lo de dormir. Yo también, ¿eh? Claro, comparte la movida esta que puso del Wild West Lips y dice, mira lo que tenéis que hacer, cabrones. Y yo decía, si no, hijo puta. Sí, con la libretica. Joder. O sea, no me jodas. Aquí, si no es que no quiera. Es que es jodido. Claro. Que cada uno cuenta con su contexto, ¿no? Y claro. Eso es, ¿no? Está claro. Jugar con las variables de lo que uno dispone. Eso es. Es jugar lo mejor que puedas con lo que tienes. Exacto. Sí. Eso es. ¿Y tú, Pablo? Yo me voy a tener que ir ya, lo único. Sí, Pablo. Ok. Pablo. Pablo, iba a decir el de la dominada de una mano, pero mierda. Alegría. Pues... Bueno, Álvaro, que nada, nos vemos pronto, tío. Nada, un placer haber tenido esta conversación, chicos. Que vaya muy bien lo que falte, lo veré por internet. Un abrazo. Dale duro, adiós. Chao. Pues eso. ¿Qué más, no? Dices tú, ¿qué hago? Sí, aparte de los pinos. ¿Qué no haces, Pablo? ¿Qué no hago? Bueno, yo lo que te he comentado antes, trabajo de maestro de educación física con los niños, así que me paso el día con los niños haciendo de todo. Sinceramente, soy el que más cabrioladas hace por allí.
Y La luego- antítesis y del luego- profesor típico, ¿no? Sí, sí, la Este que te verdad que dice, sí. corre y se sienta, pues tú no dices, sentaos que corro. La verdad que sí, totalmente. Jugando con ello, en fin, haciendo de todo. Y luego, pues eso, ahora mi práctica está un poquito más estancada porque tengo la rodilla recuperándose, pero ahora lo que más estoy son con las acrobacias, tanto de saltos como de acrobacias más de control y técnicas tipo en el suelo, con las manos en el suelo. Eso es ahora mismo lo que más me tiene comida la cabeza. Quiero como hacer el check en prácticamente todas las acrobacias que me quedan por aprender de manos en el suelo, por lo menos. La acrolist. Exactamente, tengo como esa acrolist y tengo ya algunas Que es secuencias de combinaciones más complejas ahí. Y luego todo Ujú. eso, pues sumarlo a el movimiento en sí, a expresarlo de todas las maneras posibles, cuando me apetezca y desde donde me apetezca. Tengo material para ti, Pablo, por cierto. ¿Ah? De acros. Dame cosas, dame todo, lo quiero todo. Sí. Y sí, cuando puedo también, pues me escapo para escalar, me escapo para surfear y todo el tiempo Todo. que tengo disponible, básicamente. a Un disfrutar poquito de la también vida. preguntaba por ahí, porque como, o sea, sí que te conozco de la última vez que quedamos ahí por Almería, y digo, pues me imagino que está con los agros, pero como ya has mencionado que te lesionaste con el sur, yo digo, coño, ¿le estará dando ahora al sur también? Claro, no, al sur le llevo dando un tiempo también. Pero es eso, le intento dar todo lo que puedo. Es bueno en todo, experto en nada. Ese es mi sino. Sí. Experto en todo. ojo, que el Muy dicho máquina en todo. Suele ser al revés, ¿eh? Sí. El dicho sí suele es. ser. ¿Cómo era? Aprendiz de todo, experto en nada, ¿no? Aprendí de Así. todo. Yo bueno en Pero todo, no, experto en nada. bueno en todo, Ya, pero experto en nada. No, pero Buah, es eso cierto, ya es otro cierto. nivel, ¿eh? Eso ya es otro nivel. Sí, Pero es sí. que es cierto que vas desarrollando cierta inteligencia y cierta coordinación que te expongas a lo que te expongas, lo ¡Ojo! consigues pillar. Y cierta base física. Claro, y cierta base física es todo. Que Toda esa cuando- acumulación de experiencia al final. Claro, cuando empujas como una bestia, cuando tiras como una bestia, cuando tienes una buena movilidad, las limitaciones físicas desaparecen de la ecuación. Y pasas Entonces ya a ser Claro. técnicas. Correcto. Pero hasta a niveles de detalles súper curiosos como es moverse fluido en casa. Moverse de forma eficiente, sin hacer ruido. Generalmente ya te sale un poco, a veces de forma natural. A la hora de hacer un giro, digamos que lo empalmas con el movimiento que estás haciendo antes para que sea un poquito más suave. Por Cocinando, la gracia. tío, Pablo, te acabo de ver. Y luego, Lo pillé, es un poco friki lo que has dicho, pero Sí, 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 te entendemos, te entendemos. y después estás con gente que la ves moverse y lo ves y lo dices. Se mueve Ya. torpe. Sí, un momento, En total. detalles, Ya. en detallitos. A mí me pasa cuando voy por la calle y veo a la gente pasar. Sí. Cómo pisan, cómo mueven la cadera, en fin. Hay Un una montón diferencia de- brutal en de- cosas elementales, ¿no? Sí. A la hora de manipular objetos, de girarlo, Ajá. de distribuir el peso para compensar con ciertos patrones. Los ves muy Ya. torpes. Y la gente es más torpe de lo que parece, porque los ves en movimientos en los cuales son buenos, que es el día a día, pero en cuanto se salen un poco de ahí, Ya. es cuando dices, Dios mío de mi vida, qué No, mal. totalmente. Bueno, esto es como cuando me mandasteis los tests que tenía que hacer. Y decía, esto lo hago yo. Además, claro, ves las fotos, tope de bien. Dices, mira, Pablo, este bien. Ah, ya tope. Eso lo hago yo. Mis cojones 33. Un pancake. El otro día no sé qué pusisteis, el de pancake haciendo historia. Digo, sí, pues veis nos da la risa. Hombre, Kike, Claro, vaya pues, pancake, cuando ¿eh? las Pero fotos y viste los la vídeos foto de parece Quique. tan fácil, ¿verdad? Dices, Claro, esto está claro. chupado. Sí. Pero Sí, viste sí. la foto de Quique que subí ahí con un poco ¿no? Ahí a tocar un poco la humildad, pero bueno, el antes y después es escandaloso, ¿eh? La esperanza. Escandaloso. Es la esperanza total. Es que cuando lo ves, Es la esperanza. lo ves suave. O sea, Cuando la gente dice, es que no sé si ponerme a entrenar. No es si me tengo que poner a empezar, es ¿por qué no te has puesto ya? Y si Ya. no es... ¿Por Y si qué no, fue si no ayer? tienes que hacer si tienes que hacer el cambio más drástico de tu vida, hazlo, porque va a merecer la pena. Lo que pasa es que está feo empezar, porque es posible que todos vengamos está feo decirlo así, pero vengamos de la mierda. Pero de la mierda se sale. Solo hay que Sí. trabajar. Meter los sets, claro. Claro, porque Miguel, tu pancake a día 1 será pues de un poco autovergüenza, ¿no? De verle y decir, joder, tío, es que me pongo y no quiero ni estar. Pero a lo mejor cuando lleves 6 meses es otra tónica. Y luego cuando lleves un año será otra tónica y dices, vale, es que ha sido un año de trabajo bueno, pero ¿dónde estás ahora?
¿Entiendes? Pero es que ¿Dónde estás ahora y qué te permite estar? Estoy con el Hostas a 7 pasos. Guau, loquísimo. Pues ya a nivel, ¿eh? tu infierno, tío. Es como, de dato a esto, quería sacarlo ahí un poco del baúl porque lo hablé ayer. No sé si, bueno, conocéis todos a Vicente, Pau y Pablo sí que lo conocen porque están en Enso. Miguel también lo conoce. Los problemas de lumbalgia que ha ido acarreando estos últimos años van a desaparecer o han desaparecido ya. Ya, en su gran mayoría, sí. Me pasó su Jefferson Court actual. Su primera, no sé si hizo esta semana sus primeras palmas al suelo. Y sí, ayer, además. Y bueno, la felicidad extrema. Hicimos un check la semana pasada, ¿no, Pablo? Hicimos así. Sí. Y la felicidad extrema que tiene ese chaval ahora no ha sido por levantar 100 kilos a squat, es porque puede tirar las palmas al suelo y porque eso le está llevando a Quique, cuando estoy trabajando no me duele la espalda. Y es como, claro, joder. Pero hay que poner... Porque no debería dolerte la espalda cuando trabajas. Claro. Hombre, es dramático, porque si es una cosa que no vas a poder evitar porque es tu trabajo, pues chico, igual vale la pena uno prepararse a evitar esa situación. Invertir. ¿No? Por eso que es... estar en la mierda no es malo, pero cuando aprendes que salir de ahí te va a dar beneficios para el resto de tu vida, a lo mejor sí que hay que mancharse las manos y ponerse a ello. Y es la motivación que si alguien, aparte de los frikis, ve este vídeo y se quiere apuntar a la movida, que sea ahí. Que sepa que no solo le va a salir solo el six-pack y va a ser más bonito o más bonita, sino que su vida va a mejorar en mucho. Y en mucho más de lo que no ve ahora. También para eso hace falta dar el paso a nivel psicológico de asumir que hay algo que no está bien. Que muchas veces eso no es tan sencillo como parece. Tú lo ves y lo entiendes, pero esa persona en su vida, en su día a día, no quiere ser muchas veces consciente de que tiene un problema, ¿no? O sea, niegas el problema y eso hace que no esté. Bueno, no. A ver, el tener un problema y aceptarlo y encararlo siempre plantea la dificultad de que tienes que aceptar que no eres tan bueno como te pensabas que eras. Entonces tienes que aceptar ese yo, de decir, este yo es un yo un poco patético en este ámbito, ¿eh? Y usar esa frustración que te genera como gasolina, es decir, pues lo cambiamos. En el ámbito que sea. Y aquellos que me conocéis sabéis que yo he sido ultra friki en 1000 ámbitos muy raros por decir eso, por decir, esto no está bien, tengo que corregirlo. Sí. O a veces por curiosidad, ¿podré cambiar esto? ¿Podré aprender a modular el tono de mi voz? ¿Podré lo que sea? Y te pones y descubres que, al final descubres que el cielo está mucho más lejos de lo que te pensabas. Así que hay márgenes de mejora brutales y que la excusa de no, yo es que soy así, es que tengo los huesos anchos, es basura la mitad de las veces. Yo lo siento mucho, pero son excusas. Sobre todo descubres yo entiendo que no vayas a ser atleta profesional, yo lo entiendo. Pero de ahí a estar en un estado físico muchísimo mejor que el 90% de la población, hay mucho. O sea, no requiere tanto esfuerzo para estar... Sí, pero muchas veces te lo tienes que creer también, ¿eh? Y aquí el problema está en el rollo de que no hay mayor motivador que los resultados, creo yo. O sea, si te pones a haces un esfuerzo y no encuentras resultados, ¿sabes? Y muchas veces la información que hay por ahí es tanta basura que te pones a hacer cosas que te dicen que tienes que hacer y dices, me estoy echando 1 hora y pico diaria y ha pasado 2 meses y estoy igual, ¿sabes? Y lo terminas dejando. ¿Y cuánta gente conocéis que se apunta al gimnasio y en mes y medio se pira? ¿Por qué hacen los gimnasios las suscripciones anuales? Porque saben que en 2 meses la peña se va, pero bueno, ya has pagado, me la suda, ¿sabes? O sea, yo entraba en el gimnasio, veía las tablas, ahora que sí, un poquito, cuidado. Antes igual llego al gimnasio, veo la tabla que hay y digo, pues la voy a hacer. Y ahora veo la tabla y digo, me cago en la puta, pero esto es una mierda. Claro. Esto es una mierda. Claro. Ojo, y vosotros es una mierda para tu yo actual. Habrá un porcentaje de inscritos al gimnasio que esa tabla le irá genial. El problema es que te va a unos pocos y disparando con escopeta, ¿sabes? Que no es un perro. Lo que dice Miguel, totalmente de acuerdo, porque al final es que es así. Es que es justo así, como en la realidad. Por eso
es tan importante llevar una aproximación metodológica al entrenamiento y tener tu diario y tus progresos y tus cosas, porque te permite ver dónde estás y dónde estabas. Y cuando estás carente de motivación, miras el diario de hace un mes y medio y dices, hostia, pues pensaba que no estaba progresando, pero han subido los sets, han subido los holds. Claro. Ves un vídeo de hace 6 meses y dices, hostia, pues esto ha mejorado un huevo. Y eso es importante, es muy importante. Sí, ser capaz de visualizar los resultados. Porque si no ves los resultados, no hay gasolina. Ojo que hay dos condiciones por las cuales pueden no estar llegando los resultados. Y uno tiene que ser consciente de ello, de la separación. Una, que los objetivos que tengas sean muy ambiciosos. Por lo tanto, los gains van a ser muy pequeñitos. Eso en comparación al objetivo a gran escala. Por eso hay que los objetivos a gran escala cortarlos en trocitos. Claro. Pero la gente que quiera cosas muy, muy locas tiene que lidiar con ello. Tiene que aprender a gestionar la frustración de otra manera, porque los gains van a ser más pequeñitos, no van a tener el mismo reward que ir a por objetivos menos ambiciosos. Y otro es que la aproximación al objetivo sea poco eficiente. Que eso pasa muchísimo. Si tú, un objetivo que es poco ambicioso, yo pongo un ejemplo. Una persona que lleva 2 años en el gimnasio y tiene la misma condición física, y es una persona que viene del año pasado haber sido sedentario. Si estás en ese contexto, desde luego que lo que estás haciendo no es un buen camino para mejorar tu condición física. Porque deberías haber visto al mes 1 resultado. Al mes 1. A la semana 2. Es que, o sea, cuando vienes de donde vienes, que vienes de cerca de 0, casi todo suma. Si tú no estás viendo resultados, muchas veces hay que plantearse. ¿La progresión está siendo la adecuada? Si es impuesta por mí mismo, quizá debería investigarlo. Si es impuesta por otro, quizá debería contemplar otras posibilidades, porque tienen que llegar los gains. Tienes por eso que tener bastante conocimiento de cuál es el periodo de tiempo aproximado en el cual se espera tener resultados en este nivel en el que estoy yo. Claro. Y eso es importante, porque si no tienes eso, puedes fallar. Porque, por ejemplo, en el ámbito en el que más lento he visto la progresión ever, para mí ha sido el planche, que todos sabéis que es mi puta némesis, y los pines una mano. Y lo ves y dices, es que si miro a la semana o al mes, no hay progreso. Tengo que mirar cada 6 meses. Sí. Y dices, bueno, pues sí. Pero alguien que viene de 0, entonces a los 6 meses puedo decir, algo no está funcionando. O mira, sí que está funcionando. Pero alguien que tiene muy poco... ante objetivos menos ambiciosos, claro. Tienes que decir, no, en un mes tiene que haber ya bastantes resultados en mejoras de números, de feeling, de dolores y demás. Si algo no está bien ahí, cambia. Porque es en esos checkpoints cuando tienes que mirar atrás y decir, va bien la cosa, seguimos igual, cambiamos el entreno, ¿qué hay que hacer? Aún así, ojo, que a lo mejor está haciendo mejoras y no se están visualizando, pero eso es responsabilidad también del entrenador. Tiene que tener un método que permita cuantificar el trabajo. Eso es una básica del entrenamiento. Entonces, si el método que está siguiendo funciona, pero no deja ver ese progreso, eso es un problema, porque la motivación no va a llegar. Como decía Miguel, tú tienes que ver los resultados. Si yo me tiro 6 meses entrenando con una gente que tampoco conozco mucho y estoy igual, no voy a mantener la fe en que siga pasando, porque no veo resultados, ¿no? Y de hecho, es muy importante para ver resultados tener un objetivo para ver cómo avanza hacia ese objetivo. No sé si os habrá pasado, a mí desde luego sí, el pensar que soy tan pro que ya no me hace falta programa de entrenamiento. Yo puedo bajar y disfrutar y voy metiendo más o menos las cosas y los resultados irán viniendo. Y sentirme, al mes o mes y pico de estar así, súper desmotivado para entrenar, 0 ganas y demás. Y después de darle muchas vueltas, decir, es porque no tienes un programa. No tienes una hoja que te dice, hoy tienes que hacer esto y esto. Y cuando lo tienes, acabas del entreno y ya te quedas mucho más. Acabas y dices, he hecho, y al día siguiente dices, esto más un poquito más. Y luego dices, pues ha mejorado la cosa. En relación a este objetivo que me he propuesto de aquí a 8 meses. Y sin eso, yo creo que es en gran parte por el motivo por el que muchísima gente se deja el gimnasio. No sabe por qué va, no tiene un camino ni una dirección, entonces están a la deriva, y evidentemente a la deriva en 2 meses estás cansado porque dices, ¿por qué estoy yendo al...? A no ser que llegues sin querer, porque a veces pasa. Cuando tú vas a la deriva, a veces llega, ¿no? Hay gente que llega así a ciertos sitios y... Pero tienes que tener un objetivo al que llegar, por lo menos. Ya, bueno, claro.
un puerto donde tengas interés en... Totalmente. Sí, pero pasa, o sea, Aquí saco la a base. Pablo y a mí nos pasó fuertemente con el parkour, sobre todo hace unos años antes de los primeros tours. Es una anécdota que a Pablo y a mí nos encanta contar, que empezamos a programar nuestros entrenamientos de parkour muy a conciencia. De hecho, creo que Pablo los primeros entrenamientos hizo hasta fichas para saber Sí, exactamente bueno, claro. qué tocaba cada día. Y Hombre. no es humilde decir que en un mes mejoramos bastante. O sea, volvimos a alcanzar unos niveles que considerábamos óptimos para esa época, porque veníamos de tener un background ese año de entrenamientos muy pésimo. Sí, sí. Fue eso de, Teniendo en cuenta esa que cuota de humildad, ¿no? Porque fue idea de Pablo. No se tiene planificación del entrenamiento. La tradición es sal y la tradición es sal y salta. Claro. Y por eso pensaba que era así como se tenían que hacer las cosas. Pero Pablo ya empezó a darle la vuelta de tuerca a este tema y conforme lo plasmó en una tabla, dije, esto es la luz. Esto va a ser lo que el cañonazo que nos lleve a nivelazo. Para el viaje y había un mes y fue muy bien. Y ya desde entonces, o sea, las planificaciones de los entrenos de parkour van como si fueran en sus entrenos. O sea, oye, hay que hacer esto, esto y esto con el objetivo de esto, esto y esto. Y va como la seda, o sea, se lo recomiendo a todo el mundo. Sí, pero para todo, juegues al fútbol, juegues al básquet, a lo que quieras. Métele sets de lo que quieras mejorar. Por lo menos una parte del entreno. Sí, por lo menos una parte del entreno. Luego juega todo lo que quieras o pégate la pachanga o haz lo que quieras. Pero al modo de básquet porque me toca más. Si quieres mejorar tiros libres, métete sets de tiros libres, pero a saco y concienciado en lo que estás haciendo. Al fútbol, si quieres mejorar las faltas, lo que sea, me da igual. Pero todo se puede programar y en todo vas a notar más mejoras programando que si te bajas a ver qué sale hoy. Eso está claro. Bueno, chicos, podemos estar aquí infinito, pero yo creo que... Sí, hora y media de charla. Quien se trague esto en YouTube tiene mérito, ¿eh? Yo me he hecho otro café, si hace falta. Bueno, mira, no porque me tengo que bajar a entrenar. Sí, yo igual. Bueno. Que hoy tengo ya voy a con el bajar a entrenamiento saltar, hecho, más. Claro, eso de meterlo a las 7 de la mañana es lo que tiene. Sí, Hoy a las 10. Ah, mira que bueno. Claro, por eso han entrado más claros, si no los meto. Podemos cerrar un poco, a lo mejor contando Pablo y yo nuestra historia también, porque también quiero que se vea, ¿no? Que no hemos sido gimnastas ni nada por el estilo. Que hay un background en papis. Sí. Pues, a ver, voy a empezar yo, por ejemplo. Yo empecé, yo igual que Pablo Málaga, que no me gustaba el fútbol. Nunca me han gustado los deportes así típicos del cole, nunca. Y siempre he crecido bastante asalvajado. El otro día estaba viendo fotos de por ahí, de cuando era pequeño, y a mí me tenían en pelotas en medio del bosque, ahí haciendo el cabra. Que de eso yo no me acuerdo, pero alguna marca habrá dejado. Muchas fotos de Instagram. Ya. ¿Qué Instagram? Yo no sé de qué me sí, hablas. Es verdad. Perdona, y bueno, estuve muchos años haciendo natación, porque, en fin, es un deporte completo, tal, y estuve 12 años haciendo natación. Y en los últimos años de natación, pues empecé a interesarme, a raíz de un amigo, a correr. También empecé a correr y me pegó un poquito la vena de decir, ya pensándolo así en retrospectiva, un poco en la vena de los básicos y de la importancia de trabajar las cosas aisladas que ya había pensado. Dije, igual me viene bien hacer un extra de acondicionamiento físico. Y como sinceramente no tenía nada más, pues empecé con el tipiquísimo flexiones, dominadas, fondos y poco más, que es lo que se puede hacer cuando no tienes acceso a material, ni gimnasio, ni nada. Y empecé por ahí, hasta que me fui mejorando y llegó un cierto momento que dije, bueno, ya soy decente en estas cosas. ¿Qué más? Siempre muy curioso yo de no decir, bueno, pues sí, hago fondos similares, sino decir, ¿cuál es el siguiente nivel? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo se puede hacer esto más difícil, más complejo, más tal? Y inmediatamente dije, gimnasia artística. No hay nadie más bestia con trabajo de entrenamiento de fuerza
peso corporal. Y eso fue más o menos ya a principios de carrera, entonces empecé a tirar por ahí. En mi primer año de carrera. Empecé dije, pues aprender a hacer el pino. Y fue por ahí cuando sacó Ido también su primer vídeo, el de Self-Control. Y ya me picó, entonces empecé a hacer el pino. Y toda mi historia de entrenamiento de esto ha sido bastante pobre en cuanto a programación, porque no tenía ni idea y como decíamos no había para nada los recursos que hay ahora. Entonces mucho de prueba y error. Yo aprendí el pino haciendo pateos. Me tiro y hacer el burro con el volumen, claro. Hacer el burro y quedarte corto muchas veces porque no sabes cuál es el límite. Claro. Y ahí me compré mi primer par de anillas y el libro Build de Gymnastic Body y me lo fumé. Y estuve muchos años entrenando con eso. Y a partir de ahí, que también hay que pensar, ¿no? Que cuando hay menos material lo explotas más. Sí. Dejas de pensar en, seguro que hay otro material mejor ahí fuera. No lo piensas, dices, este es el material que hay. Coges, lo estudias, lo aplicas, te lo estudias otra vez, sacas nueva información, lo refinas y por lo menos te ayuda siempre a implementar. Eso sí que es algo que me tengo que reconocer a mí del pasado. Siempre estudiaba, pero siempre después se iba y metía los sets. Esa es la época que yo llamo los tiempos oscuros, porque estuve los 4 años de carrera entrenando 2-3 horas al día solo. Completo y absolutamente solo, cero comunidad, cero contacto y nada. Pero yo tenía claro que, aunque era duro, no entrenar era más duro, así que decía, no te obedece mucho, pero es peor si te quedas en casa. Así que yo llegaba de mi universidad y decía, te vas al parque tú solo, hasta las 10 de la noche, muchacho. Es lo que hay. Ahora es algo que agradezco mucho en SMovers, tener comunidad. Y pues en los últimos años de carrera fue ya cuando conocí a Pablo y vi que, aunque habíamos tenido caminos diferentes, la filosofía era la misma, era muy parecida y empezamos a quedar para entrenar y a descubrir el tema de las anillas, a practicar cosas, la ISO altero y demás. Y eventualmente dije, bueno, yo llevo ya andando mucho tiempo y esto seguro que hay alguien al que le puede servir. Entonces dije, Pablo, vamos a montar algo. Esto tenemos que sacarlo allá afuera, esto que estamos haciendo. Y así empezamos con SMovers. Y desde entonces yo tengo que decir que he seguido entrenando un huevo y aprendiendo un huevo. Y que, es que ese es el punto. Ahí empezó sí, el verdadero camino de aprender. O sea... Sí. Y que sigo pensando que hay mucha gente mejor que yo, pero sé que hay mucha gente a la que le sirve todo lo que ponemos. Entonces, es lo que me motiva, ¿no? Es decir, bueno, seguro que a mucha gente le sirve todo esto. Porque a mí me habría servido. Tampoco tienes que entrenar para ser mejor que nadie, ¿no? Claro. No, por supuesto, claro. Pero mejores entrenadores, gente que tiene más experiencia, más tal. Sí, pero yo aporto mi granito. Eso es. Ahí me gustaría matizar el hecho de que es mejor entrenar sin saber que no entrenar. El hecho de que por algún lado hay que empezar. Sí. Y que bueno, yo aprendí a hacer el pino así. O sea, yo enseño a hacer el pino de otra forma, mucho más óptima que la que aprendí yo, pero que si no tienes ni idea y no tienes recursos, por lo menos investiga y ponte a practicar. Y por otro lado, que a veces te tienes que comer mucho entrenos solos. Y que si tienes que depender de la comunidad, del ánimo de otros y de más gente, no vas a llegar muy lejos. Porque siempre que te va a fallar alguien va a tener historias, tú vas a tener historias. Y que depende mucho de ti el decir, es que llueve, es que hace frío, es que llevas desde las 8 de la mañana en la universidad y son las 8 de la tarde. Es igual. Hay que salir. Y lo haces. Punto. Pues sí. Yo, con tu historia, siempre he sacado la lectura de la constancia, ¿no? En ese aspecto. Yo tengo la ventaja de que en mi pasado siempre he tenido más facilidad porque vengo de una disciplina en la que ha habido comunidad siempre, con el ámbito del parkour, aunque yo he sido muy solitario porque mi enfermedad era mucho mayor que la de mis compañeros y tenía que hacer más porque quería más y no íbamos todos al mismo ritmo, pero sí que es cierto que tenía una comunidad. Y el ver que de chaval alguien se pone y se expone a eso, que ahora mismo es lo que yo hago y muchos entrenos los meto solo y no me cuesta lo que me costaba de chaval, pero entiendo que
de jóvenes es jodido, ¿eh? Exponerse sin apoyo de la comunidad es duro. Sin saber siquiera si va a haber comunidad. Sí. No, claro. A mí es lo que me sorprende de Pau. Claro. Bueno, al final ha habido porque hemos dicho, vamos a hacer comunidad. Sí. No porque haya aparecido. Sí, pero por nuestras cojones que hacemos comunidad. Sí, totalmente. Bueno, muy bien. Yo no sé qué decir de mi background. Lo voy a hacer muy resumido, porque quiero ir cortando ya, que me tuviera que meter los sets. La verdad es que mi origen es muy interdisciplinar, como el de la mayoría de los que habéis hablado. Probé 1000 deportes desde joven, era un niño muy inquieto, nada me convencía. Yo era una persona que tenía un chaval que no destacaba físicamente, pero siempre me estaba moviendo. ¿Qué más? Nada me llenó hasta que acabé, por ejemplo... Ojo, empezó el verdadero viaje con las artes marciales, con 14 y 15 años. Ahí empecé a tomarme en serio la práctica, porque era otra cosa. No me llevaba lo mismo que me llevaba con el fútbol, o con el balonmano, o con la natación, con todas las otras cosas que había hecho el chaval. Sobre todo la filosofía, no tanto el valor estaba en la competición como en los deportes anteriores, sino en la práctica. Entonces me enganchó fuerte, y fue lo primero en lo que físicamente me involucré, y a nivel psicológico me involucré de manera potente. Luego con 15, 16 empecé también parkour y tenía como esas dos ramas y la desarrollé durante bastantes años. Que lo acabé dejando por probar otras cosas. Acabé con verticales y mil historias. Siempre tuve una visión abierta del entrenamiento. No sé ni cuándo encontré a Ido. También igual creo que fue el vídeo Self Control cuando salió. Y como había tan poca información, tampoco me metí de lleno en ello. Simplemente con esa actitud abierta sigue explorando mis ramas, con mucha base en acondicionamiento físico, desde muy al principio, pero con las herramientas que había en el momento. Y poco a poco, set a set, año a año, entrenamiento a entrenamiento, al final uno se va construyendo, ¿no? Y acaba siendo lo que uno hace. Uno es el resultado de a lo que se expone. Entonces, poco más. Al final acabamos haciendo este proyecto. Y, ojo, matizo un poco lo que tú has dicho. Hubo todo un viaje hasta llegar al día 1 de Enso Movers. Hubo todo un viaje, es cierto. Y hubo la suerte de conocernos y empezar a explorar algo más específico y no nuestras prácticas individuales. Pero yo, desde luego, creo que me llevo de calle, mucho más aprendido con el proyecto de Enso Movers de lo que creo que se han llevado nuestros clientes. Y eso que nuestros clientes, yo creo que, por lo menos la gran mayoría, se han llevado algo valioso. Si no, no tendríamos gente, estudiantes de tan larga duración, que tenemos gente que lleva con nosotros 3 años. 3 años y gente con 2 años, 1 año. Pero yo me llevo más que nadie. O sea, yo he aprendido una barbaridad como entrenador, he aprendido para mi propia práctica, me ha servido como fuente de motivación. En fin, yo creo que es algo muy bueno. Como no asesinarnos mutuamente, de todo. No sé que ha sido Alemania tampoco, ¿no? El uno leche, el otro Alemania. Te lo guardas y luego llegas. La guardas ahí, sí. No, pero vamos, es cierto que sí. Es fuerte eso que dices porque, a ver, humildemente y sin querer lameros mucho el culo, pero siendo amigo vuestro ya desde hace ya unos añitos, no sé lo que habréis aprendido, pero lo que nos estáis dando a los estudiantes es oro puro y nos habéis cambiado la vida a muchos muy fuerte. Así que es un proyecto del que tenéis que estar orgullosos, del que estoy seguro que ya lo estáis, porque no es para menos, y que vais en una línea cojonuda. No os quiero lamer mucho más el culo porque os lo digo bastante a menudo, pero chapo por vosotros, chicos, y por este proyectazo. Muchas gracias. Muy bonito, muy bonito. Sí, muy bien. Bueno, pues y con la actitud siempre de automejora, eso está claro. Nosotros, ya te digo, ya no tanto como al principio a lo mejor porque teníamos más tiempo, pero siempre estamos intentando hacer autocrítica y ver de qué manera podemos optimizar lo que ya se hace o cómo se hace y cuáles son los puntos débiles, cómo podemos aportarle más valor a los estudiantes en cuanto a nuevos ámbitos, en cuanto a optimizar los ámbitos que ya hay.
En fin, hay muchos planes ahí Sí, muchas cositas que están ahí. Llegarán, pero spoilers. Os enseñamos la patica. Sí, no, yo creo estamos preparando también, está en proyecto para este año, nuevos ámbitos de trabajo que incorporar, porque claro, cada uno tiene sus necesidades y sus requerimientos. Sí que es cierto que nosotros nos hemos enfocado mucho en las bases, pero porque nuestra filosofía se construye de abajo hacia arriba. ¿No? Eso lo hemos tenido nosotros siempre claro. Y por eso quizá la perspectiva dentro de la comunidad del movimiento que puede dar nuestra corriente es más de bases, pero es que es cierto. Aunque también es cierto que quizá en base a prestar atención a eso hemos descuidado quizá campos más complementarios. Pero bueno, es algo de lo que estamos trabajando, así que el que esté interesado en esos ámbitos complementarios... Están en proyecto. Un email. Oye, también, ¿de qué va esto? También es que la mayoría de la gente necesita básicos, como lo decimos en todos los podcasts y todo. Entonces, hasta que no hemos tenido gente que ha estado con nosotros 2-3 años, no han tenido el nivel suficiente para poder decir, vamos a jugar con cosas nuevas y más demandantes, porque es que tenemos gente que lleva 2 años con nosotros y no sabe saltar. Saltar, hacer un buen salto hacia arriba, simplemente, cosas así. Y todo eso hay que trabajarlo. Ahí. Claro. Bueno, pues está dicho todo. Está dicho todo. Buen café, ¿eh? Joder, cafetazo, tío. Venía... Ha estado bien. Además, que hay más temas. O sea, se nos quedan cosas siempre por hablar. Habrá que hacer más. Habrá que hacer más. Hacemos una lista y para el próximo día lo seguimos. Bueno, si llueve, pues estaré también. Bueno, no es muy raro. Por desgracia, aquí donde yo vivo llueve bastante. Así Si eres de Cantabria tampoco hay mucho problema, Miguel. Te veremos más pronto de lo que parece. Bueno, chicos, un placer, me ha encantado. Joder, ahora me arrepiento más de no haber podido venir a la anterior, porque me ha flipado. Va a ver. Queremos además que esto sea relativamente abierto para la comunidad y que todos puedan participar y que haya de manera rutinaria esto, porque creemos que también es importante, no solo el valor que se saca, sí, que eso, pues, sinceramente, me da igual, eso se pone ahí, sino que creo que es importante para nosotros, la comunidad de Enso Movers, conocernos, la oportunidad de charlar, de compartir, de debatir. Sí. Y ha estado bien poneros cara también. Claro. Sí, también, eso también está muy chulo. Está muy bien. Muy bien, chicos. Bien, señores. Muy bien, chavales. Pues, España. Nos vemos prontito a los que os vea por Elche y al resto, pues nada, un abrazo y nos vemos en el próximo Enso Café. Venga, pues chavales, un placer. Igualmente. Hasta luego. Bye.